Hola, mis apreciados, aquí de vuelta en su programa Volvamos a la Palabra, en el estudio del Evangelio de Lucas. Me alegra mucho poderles ver y saludar. Y vamos a continuar con el estudio de lo que hemos estado mirando durante estos días. Hemos estado estudiando los capítulos 1 y 2 del Evangelio de Lucas, el nacimiento de Jesús, eh, la presentación de Jesús ahora en el templo, y también vimos la aparición del ángel a Zacarías, la aparición del ángel a María, el anunciamiento, el anuncio del nacimiento de Juan, el anuncio del nacimiento de Jesús. Y también vimos, ayer estuvimos hablando acerca de cuando el ángel se le apareció a los pastores y habló con ellos en la montaña mientras ellos cuidaban sus rebaños en las vigilias de la noche. Así que los invito a orar para abrir la palabra. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, alabamos tu nombre esta mañana porque tú nos permites esta oportunidad de poder abrir tu palabra, estudiarla, meditar en su contenido, en los pensamientos que tú dejaste para nosotros, cosas que tú inspiraste en el pasado para hombres como Lucas, a quienes le diste el deseo, la voluntad de investigar la vida de nuestro Señor Jesucristo para que Él pudiese plasmarla en este Evangelio y nosotros pudiésemos tenerla hoy para estudiarla. Gracias, Padre Celestial, por la presencia constante del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es Él quien nos orienta, quien nos ayuda, quien nos bendice, quien nos ilumina, quien nos dirige. Es Él quien motiva nuestra mente, motiva nuestra inteligencia, abre nuestros ojos para que podamos mirar lo que tú tienes escondido en este maravilloso tesoro llamado las Sagradas Escrituras. Pedimos, por tanto, Padre Celestial, que el Espíritu que inspiró la palabra sea el Espíritu Santo quien nos ilumine al continuar estudiando el Evangelio de Lucas. Bendice a mis oyentes, a aquellos que van a mirar este estudio, que cada uno de ellos pueda tener su Biblia en la mano y comprobar junto conmigo las maravillas y llenarse de gozo por la presencia del Espíritu en sus vidas. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ayer estuvimos hablando acerca de la señal del pesebre y me gustaría volver a referirme a ese texto que aparece en el capítulo 2 de San Lucas, cuando María da a luz, dice la Biblia en los versículos 6 y 7, aconteció que estando ellos allí, José y María, en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que María, ¿verdad?, envolvió a Jesús en pañales. Ayer estábamos hablando acerca de eso y decíamos, ¿no?, que era pues lo lógico que ella envolviera al bebé en pañales, porque todavía las madres hacen eso. Todavía cuando los bebés nacen se utilizan pañales para colocarle al bebé, porque por supuesto siendo un bebé todavía no sabe controlar sus esfínteres, y tampoco siendo un bebé sabe cómo vestirse. Hay que vestirlo, hay que ayudarlo. Así que lo primero que nos habla este versículo es de la impotencia del Hijo de Dios para poder manejar su vida por sí mismo. Es un ser humano el que están haciendo. Es un bebé indefenso. Ustedes se imaginan
lo que habrá significado para el Rey de los cielos, para el Padre celestial, haber colocado la vida de su Hijo, la vida del Rey de Reyes y Señor de Señores, de aquel que muy pronto ha de venir con las huestes angelicales para ponerle fin al pecado, haber puesto a su Hijo en las manos de una muchacha, de una mujer joven llamada María, y en las manos de un hombre llamado José. Y no solo esto, sino que haber dejado la realeza celestial, haber dejado la riqueza celestial, la adoración de los ángeles, haber dejado la dignidad de su puesto en el cielo para venir a este mundo y nacer. El Hijo de Dios en el vientre de una mujer, como una semilla, como cualquiera de nosotros, desarrollándose por 9 meses, como cualquier ser humano normal, para nacer, para ser dado a luz, para que lo recibiera los brazos, imagino, de una partera o de su propio padre José. La Biblia no da detalles de eso, pero sin duda que su nacimiento fue como el nacimiento de cualquier niño, de cualquier niña, para que lo limpiasen, para que le cortasen el cordón umbilical, para que llorase al nacer y dé señales de vida, y entonces su madre lo envolviese en pañales. Dice la Biblia que, estoy buscando un texto aquí en Éxodo, estoy hablando del capítulo 2 de Éxodo, cuando Moisés fue colocado en aquella arquilla de juncos. Sin embargo, la Biblia no dice que Moisés haya sido envuelto en pañales o cómo haya estado envuelto, porque ya Moisés estaba un poco grande, ¿verdad? Ya tenía 3 meses. Sin embargo, aquí Jesús acaba de nacer. Ayer estábamos enfocando nuestra lectura en el hecho que cuando el ángel le habla a los pastores en aquellas colinas de Belén, en el versículo 12, él les dice, bueno, en el versículo 11, él les da la noticia, que es la noticia que ellos estaban esperando. Les dijo, no temáis, que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La señal del nacimiento de Jesús era que él iba a estar envuelto en pañales e iba a estar acostado en un pesebre. ¿Qué tipo de señal es esta? Es una señal de pobreza, para empezar, porque si el niño va a estar en un pesebre, pues los pastores saben, ellos son pastores, ellos cuidan rebaños, ellos están familiarizados con el lenguaje que el ángel les está diciendo. Un pesebre. Ellos saben muy bien que el pesebre es el lugar donde los animales son guardados y es el lugar donde está la comida de los animales. Los pastores no se asombraron por el anuncio del ángel. Los pastores no cuestionaron el anuncio del ángel. El ángel está hablando de humildad, el ángel está hablando de algo que no es lo que se espera. Pero espérate un momento. ¿Por qué el mensaje del ángel no fue dado a los dirigentes de Israel? ¿Por qué el ángel no fue a la casa del sumo sacerdote y le dijo al sumo sacerdote que acababa de nacer el Salvador y que la señal de que el Salvador había nacido
era que el Salvador estaba envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Por qué el ángel pasó por alto a los fariseos, a los levitas? ¿Por qué pasó por alto el sacerdocio de la época de Jesús? ¿Por qué pasó por alto a los principales de las sinagogas, que todos los sábados se reúnen para hablar acerca del Mesías, que se sabían de memoria la lectura de los rollos que hablaban acerca del Salvador? ¿Por qué pasar por alto a toda esa gente y entonces anunciar el nacimiento del Salvador a unos pastores que están en las colinas trasnochándose cuidando sus rebaños? Y decirles a ellos que la señal de que el Salvador ha nacido, de que el Mesías está entre ellos, es que el niño está envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Por qué? Porque los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, los levitas, ellos no iban a aceptarlo, ellos no iban a creerlo, ellos no iban a poder concebir la idea de que el Salvador, el Hijo de Dios, estaría acostado en un pesebre y estaría envuelto en pañales comunes, sino que el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, debería haber nacido en un palacio y debería estar cuidado o debería estar protegido o bajo las manos de algún gran magnate, de una persona poderosa, de alguien con mucho dinero. ¿Y qué hicieron los pastores? Cuando los pastores escucharon la noticia, dice la Biblia, versículo 15, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo le contaron a sus padres, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Quiere decir entonces, cuando la Biblia dice todos los que oyeron, quiere decir que no eran solo María y José los que estaban allí presentes, como nosotros muchas veces hemos imaginado. Además de que haya habido alguna bestia allí, algún animal, también habían otras personas, porque como les dije, María está dando a luz y José, con toda seguridad, buscó ayuda para que María pudiese estar bien atendida. Los pastores no tuvieron ningún problema en decir a todos, en dar a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Contaron la experiencia del ángel, del resplandor que los rodeó con la gloria del Padre. Contaron el canto: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y todos los que escucharon se maravillaron de lo que los pastores decían. Así que la noticia del nacimiento del Mesías, del Salvador, la noticia de su humildad, la noticia del lugar donde nació, comenzó a regarse por Belén. Judea comenzó a enterarse de que había nacido aquel a quien ellos tanto esperaban. Y dice la Biblia que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. El resultado del encuentro. Aquí hay tres elementos fundamentales en la vida de estos pastores. Primero, lo previo al encuentro con Jesús. Previo al encuentro con Jesús, ellos escuchan la voz venida del cielo
que les anuncia que el Salvador ha nacido. Hay un encuentro previo que los llena de la gloria de Dios. Hay un encuentro previo que les da un motivo para ir al Salvador. Hay un encuentro previo con los ángeles y no olvidemos que la llegada de los ángeles antes a Zacarías, la llegada del ángel Gabriel, fue la consecuencia de llenarlo del Espíritu de Dios. La consecuencia del encuentro del ángel con María fue también llenarla con el Espíritu de Dios. Y ahora la consecuencia del ángel con los pastores es que se ven rodeados de la gloria de Dios, son llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que pasa previo al encuentro con el Salvador. Ellos escuchan la voz de Dios, escuchan las melodías del canto de los ángeles y entonces ese encuentro los motiva, dice, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Tuvieron un encuentro personal con el Señor. El Señor les manifestó de manera personal lo que Él tenía que decirles y esto los motivó a ir al encuentro con aquel que había nacido. Así que vinieron deprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando encuentran a Jesús, cuando encuentran a su madre, cuando encuentran a José, ¿para qué vinieron ellos al pesebre? La Biblia dice que vinieron a dar testimonio. No vinieron al pesebre simplemente a observar. No vinieron a sentarse allí a mirar a María y a José y al bebé. No, ellos vinieron a dar testimonio de lo que les había pasado. Vinieron al encuentro para dar testimonio del encuentro. Se encontraron con María y con José y con todos los que estaban allí y enseguida dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Vinieron a testificar y todos los que escucharon, se maravillaron de lo que los pastores les decían. De una vez testificaron, contaron la escena del ángel, contaron lo del canto, contaron lo de la luz y enseguida fueron a hablar. María conservaba todas estas cosas, guardándolas en su corazón. Ahora ella tenía el testimonio de Zacarías, tenía el testimonio de Elizabeth, tenía la evidencia de que el Espíritu Santo también a ellos los había acompañado y dice la Biblia, versículo 20. Ahora el versículo 20 nos va a hablar de lo que pasó después del encuentro. ¿Qué pasó antes del encuentro? Hubo gloria, hubo luz, hubo la manifestación de los ángeles y del Espíritu Santo. Motivo para ir a buscar al Salvador, motivo para irse a encontrar con el Señor. ¿Qué hubo durante el encuentro? Testificación de lo que nos sucedió, testificación de cómo estábamos haciendo nuestro trabajo, estábamos guardando las vigilias del rebaño y se nos apareció el Señor porque estábamos hablando acerca de Él entre nosotros, estábamos comentando acerca de la venida del Salvador y el Señor nos envió la luz, el Señor nos envió a los ángeles, el Señor envió al Espíritu Santo y ahora llenos del Espíritu Santo vinieron motivados y dieron testimonio a María y a José y a todos los que escuchaban, a la que asistió en el parto de María y todos los que oyeron y escucharon lo que había sucedido con ellos, se maravillaron. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después de haber testificado? ¿Qué pasó después de aquel gran encuentro con ellos? Dice la Biblia, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ahora no solamente los pastores tienen el gozo de haber encontrado a los ángeles, de haber escuchado aquel canto, ahora tienen el testimonio vivo, directo, de que sus ojos han visto al Salvador. Hay una experiencia previa al encuentro con Jesús.
Y esta experiencia previa es ser llenos del Espíritu Santo, ser rodeado por la gloria de Dios. Esto motiva a la persona a ir en busca del Salvador. Y cuando se encuentra con el Salvador, cuando llega el momento donde están los demás reunidos, allí junto con el Señor, testifican de lo que les ha sucedido, testifican de su experiencia personal y los demás escuchan de este testimonio y los demás se quedan maravillados de escuchar el testimonio. Y cuando ellos terminan el testimonio, cuando salen y también escuchan de las maravillas que les han sucedido, entonces salen llenos del Espíritu, continúan llenos del Espíritu y salen alabando y glorificando a Dios por todas las cosas que habían escuchado y visto como se les había dicho. Qué hermoso. Qué hermosa experiencia la de los pastores que cuidaban los rebaños en las colinas de Belén. El antes, el durante y el después del encuentro del Mesías. Qué hermosa experiencia y qué ejemplo para nosotros, los que cada semana nos reunimos para adorar al Salvador. ¿Cuál es tu experiencia anterior al encuentro? ¿Qué tienes que contar? Cuando llegas a donde están los demás reunidos para adorar al Salvador, ¿cuál es tu testimonio? ¿Qué tienes que decir? ¿Llegas allí solo para observar o vas lleno del Espíritu? Vas con el deseo de alabar a Dios. Vas con el gozo de haber encontrado al Salvador durante toda la semana, de haber sido rodeado con el esplendor de la gloria de Dios, de haber sido lleno de la luz del cielo. Y entonces llegas lleno de motivación, llegas lleno de inspiración a reunirte con los otros que están también allí con el Salvador. Y llegas allí lleno del Espíritu y cuentas, testificas de tu encuentro con el Señor, de cómo la luz celestial te ha rodeado durante la semana y testificas y das gloria al Señor y llegas cantando y recuerdas el canto y cantas gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y cuando escuchas el testimonio de los demás, cuando ves que tu testimonio y el testimonio de los demás está en sintonía, en concordancia con la alabanza a Dios, sales de ese lugar y sales glorificando a Dios, lleno del gozo del Espíritu, lleno del gozo de la presencia del Señor, y sales testificando, y todos los que se escuchan, todos los que oyen tus testimonios, se maravillan por todas las cosas que te han sucedido. ¿Es esa tu experiencia, mi querido? ¿Es esa tu experiencia semana a semana cuando nos reunimos para encontrar al Señor? En vez de llegar con una cara triste, callada, somnolienta al templo, llegamos con el gozo del encuentro. Llegamos al templo con el gozo de lo que nos ha sucedido, de estar llenos del Espíritu, de haber sido rodeados cada día por la gloria del Señor y de sus ángeles. Llegamos al templo a contar cuán maravilloso es el Señor, cuán gozoso es el encuentro semanal con Cristo. Y salimos del templo alabando y glorificando a Dios. O salimos del templo a hablar de nuestras cosas, a contar de nuestras tristezas, a hablar de nuestras penurias. O salimos del templo para conversar de nuestros trabajos, para conversar de nuestros negocios, para hablar acerca de nuestras ropas, o para hablar de nuestros hijos, o para hablar de nuestras y de nuestras cosas. Dios quiera que el Espíritu Santo pueda cambiar nuestra experiencia espiritual y el antes, el durante y el después del encuentro con el Señor pueda ser llenos del Espíritu de Dios, alabando y glorificando a aquel que es nuestro Rey y que todo se merece. Dice la Biblia
que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Así que José y María siguieron las instrucciones divinas. Al igual que Elizabeth y Zacarías, José y María hicieron lo que se les pidió. Escucharon la voz de Dios. Escucharon las instrucciones celestiales y se mantuvieron en el camino. Conforme a lo que estaba escrito en la ley, a los 8 días circuncidaron al niño, conforme a lo que estaba escrito en la palabra. Y recordemos que estamos hablando del Antiguo Testamento, y ellos seguían al pie de la letra lo que el Antiguo Testamento decía. Y conforme estaba escrito en la palabra, ellos entonces fueron a circuncidar al niño a los 8 días. Y lo mismo hicieron Elizabeth y Zacarías. Dice la Biblia en el versículo 59 del capítulo 1 de San Lucas: aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Así que la circuncisión y el nombre estaban unidos. La circuncisión y el nombre estaban unidos. Circuncidar al niño y darle un nombre era el inicio de la vida del niño. Muy interesante. Al ponerle un nombre al niño, ya de una vez el niño comienza a vivir. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, y se lo he comentado a muchas personas, es lo que sucede en el capítulo 2 de Éxodo. Se lo he comentado a mucha gente. Siempre me ha llamado esto la atención. Capítulo 2 de Éxodo. Dice que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. 2 personas descendientes del sacerdocio levita, que todavía no había sido nombrado sacerdocio, pero que iba a ser nombrado sacerdocio. Y dice la Biblia que no pudiendo escoltarle más tiempo, ya tenía 3 meses este niño, y había un decreto de echar al río, matar a todo varón, y lo había dado el faraón. No pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, ella vio la arquilla en el carrizal. No era que la arquilla estaba colocada en el río allí, que se podía hundir, no, había un carrizal que era como una especie de base, y allí colocó la arquilla. El carrizal le servía así como especie de flotador a la arquilla. Y dice la Biblia que vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando abrió ella la arquilla, como un arca, ¿verdad? Una arquita pequeña, vio al niño. Notemos esto que es bien interesante. Y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. La hija del faraón se dio cuenta que este niño no era egipcio. ¿Cómo pudo haberse dado cuenta la hija del faraón
solo por ver al niño que tenía 3 meses, que el niño no era egipcio. Bueno, las características del bebé. La Biblia no dice si el niño estaba vestido o desnudo, pero si estaba desnudo estaba circuncidado, cosa que no hacían los egipcios. Y si estaba vestido, estaría envuelto en un manto hebreo, que es lo más probable. No creo que la madre haya puesto al niño desnudo en la arquilla. Ahora que estoy pensando bien lo del carrizal, seguramente el carrizal era como una especie de arroyo también, que era lo que llevaba la arquilla hasta el río. Estoy pensando en eso ahora. Y dice la Biblia que la hermana de este niño, estoy hablando de este niño, de ese niño que la madre puso en la arquilla. Eso es lo que la Biblia dice hasta ahora, ¿verdad? Que era un niño. Y me estoy siguiendo el texto bíblico. Su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Hasta ahora, lo que sabemos de él, versículo 2, era un hijo, era hermoso. Versículo 3, no lo pudo ocultar más. ¿Por qué no lo podía ocultar más? Bueno, porque ¿qué madre puede ocultar a un hijo? Sobre todo si es hermoso. Hay comentarios, la gente habla, él llora. La Biblia dice que en el versículo 6, que cuando la criada del faraón abrió la arquilla, vio al niño. Y la hermana dijo: iré a llamarte una nodriza para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió: ve. Él fue la doncella y llamó a la madre del niño, otra vez el niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño, otra vez, niño, y críamelo, y yo te lo voy a pagar. O sea, yo te voy a pagar por la crianza. Y la mujer tomó al niño y lo crió. ¿Ustedes se dan cuenta cómo es la Biblia? Pero nosotros no queremos poner atención a los detalles de la Biblia. La leemos así. ¿Saben? ¿Ven todas las veces que la palabra niño se repite? Versículo 10. Y cuando el niño creció, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. A ver, la palabra hijo aparece una vez. Niño, versículo 3, una vez. No, perdón, versículo 3, una vez. Luego, versículo 6, número 2. Versículo 6, número 3. Versículo 6, número 4. Versículo 7, número 5, 5 veces. Versículo 8, una vez, 6 veces. Versículo 9, una vez, 7 veces. Versículo 9, una vez, 8 veces. Versículo 10, una vez. 9 veces aparece la palabra niño en esos versículos. 9 veces. 10 veces, porque en el versículo 9 está 2 veces. 10 veces aparece la palabra niño entre los versículos 1 al 9. No, y en el versículo 10 otra vez está. Y dice: cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón. Ahora es interesante, hermano, la cual lo prohijó y le puso nombre y lo llamó
Moisés. Nunca, hasta que lleguemos al cielo, sabremos cuál fue el nombre de Moisés. Es decir, el nombre que le pusieron a ese niño cuando fue circuncidado. Nunca lo vamos a saber. La hija del faraón lo llamó Moisés y ese fue el nombre que Dios aceptó para el niño. Pero su nombre real no sabemos cuál fue. Así que este Moisés, cuyo nombre no sabemos, vivió toda la vida con el nombre que le puso la hija del faraón. Y ese nombre quiere decir de las aguas lo saqué. Ella ni siquiera habrá pensado en lo trascendental del nombre. Pero bueno, así que le pusieron a Juan cuando lo circuncidaron. Le pusieron a Jesús cuando lo circuncidaron. Y dice la Biblia que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, volvemos a Lucas, al capítulo 2, versículo 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, siguen ellos estando ceñidos a lo que la Escritura dice. A los 8 días circuncidaron al niño porque así estaba escrito. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, que eran 40 días, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén. Y dice la Biblia que lo trajeron para presentarlo al Señor. Por eso en la congregación, en nuestra congregación, por eso se hace presentación de niños. Y la presentación de niños, muy interesante, bíblicamente la presentación de los niños debe hacerse después, según dice la Biblia, que pasa el tiempo de la purificación de la mujer. Porque la mujer, después de haber dado a luz, queda menstruando por 40 días. Y la Biblia dice que debería esperar el tiempo de la purificación para ir a presentar a su bebé. Eso es lo que ellos hicieron. Y entonces dice la Biblia que le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Es decir, ya ellos no estaban allí. O estaban allí, en Belén, y fueron al templo. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, pobreza. Solamente los pobres ofrecían tórtolas y palominos, los demás ofrecían un becerro. Pero José y María evidentemente no tienen dinero para eso. Son pobres. Y en Jerusalén había un hombre llamado Simeón. De Simeón vamos a hablar la próxima vez. Quédate por hoy pensando en el antes, el durante y el después del encuentro con el Señor. Que este día pueda ser un día lleno de gloria para ti, un día en el cual la gloria del Señor te rodee y el Espíritu Santo te llene. Y que esa experiencia de ser lleno del Espíritu te motive a ir a adorar al Señor. Y cuando estés con los otros adoradores, que ese mismo Espíritu que te llenó durante la semana te motive a testificar del gran poder de Dios en tu vida. Y al estar con los demás y testificar y escuchar los testimonios de los demás, puedas regresar lleno de gozo y del poder de lo alto, alabando y glorificando a Dios por todas las cosas que has visto y escuchado. Que el Señor nos bendiga grandemente.
y que podamos ser llenos del Espíritu de Dios. Padre, llénanos de tu Espíritu Santo, como hiciste en el pasado con todos estos hombres y mujeres que eran motivados por tu Espíritu y que se ceñían a lo que estaba escrito para andar en tus caminos. Te alabamos. Gloria a ti por siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga abundantemente a todos. Amén. Volvamos